Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado exponer los hidrocarburos y derivados del petróleo y derivados. Los integrantes: Camayo Rodríguez Pedro Walter, Chávez Quispe David, Salazar Arroyo Milagros y mi persona Montero Guate Miguel Ángel. Como, como introducción, sabemos que los hidrocarburos están compuestos de carbono, hidrógeno y otros elementos. Las principales fuentes de los hidrocarburos es el petróleo y el gas natural. Sabemos que la mayoría de hidrocarburos se encuentran en la tierra, cubierto por capas de rocas y suelo, y fueron generados por, por cantidades de materia orgánica en las épocas antiguas que constituyó el cuerpo de distintos seres vivientes. Los hidrocarburos están presentes también en distintos cuerpos de seres vivos bajo formas específicas, como por ejemplo la goma que generan los árboles de caucho o un conjunto de pigmentos llamados carotenos que tienen algunos vegetales. Además, se puede sintetizar en un laboratorio contando con la materia prima adecuada. Dado un enorme potencial químico y energético, los hidrocarburos forman una parte indispensable de las diversas industrias, entre ellas la obtención de la energía eléctrica. Algunas características de los hidrocarburos son, por ejemplo, que están conformados de carbono e hidrógeno mayormente, que pueden poseer un armazón de moléculas lineales o ramificadas, son altamente inflamables y poseen una capacidad energética enorme. En su mayoría son tóxicas y pueden emanar vapores peligrosos para la salud. Clasificación de los hidrocarburos. Como podemos ver acá, clasifican de carbonos e hidrógenos. Cada hidrocarburo tiene una estructura molecular específica. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, los hidrocarburos se clasifican de acuerdo a dos criterios posibles: por su tipo de estructura o los tipos de enlace entre sus átomos. Según la primera clasificación, se distinguen en dos categorías: hidrocarburos acíclicos o de cadenas abiertas, y hidrocarburos cíclicos o de cadenas cerradas. Los de cadenas abiertas son aquellos cuya cadena molecular no cierra sobre sí misma. A su vez, se pueden dividirse en lineales o con forma en línea o ramificados con diversas ramificaciones. Ahí tenemos el propano, el propeno, el 1,3 pentadinilo, el 2-metilbutano, el 4-etil, 3-metilhectano. En los hidrocarburos cíclicos o de cadenas cerradas son aquellos cuya cadena molecular se cierra sobre sí misma. A su vez, se pueden dividirse en monocíclicos de un solo ciclo o policíclicos de múltiples ciclos. Ahí tenemos el hexano, el pentano, el ciclo butil, ciclo hexano, ciclo butil, ciclo pentano. Obedeciendo la segunda clasificación, también se puede dividir en hidrocarburos aromáticos y en hidrocarburos alfáticos. Los hidrocarburos aromáticos poseen un anillo aromático en su estructura cíclica que obedece a la llamada regla de Huckel, que plantea que el número de electrones localizados en un compuesto aromático cumple con 4 números, que es el número entero, Ne más 2 más Ne, que representa el número de electrones, más el número de electrones. Dice, y por ejemplo, dice que casi todos los hidrocarburos aromáticos suelen ser derivados del benceno, aunque no siempre, y por tanto la estructura hexagonal del benceno forma parte de muchos de estos compuestos aromáticos. El nombre aromático proviene del hecho que de estos compuestos se obtienen inicialmente degradados de sustancias químicas con un olor agradable. Ahí tenemos el benceno, el tolueno, el fenol, el nitrobenceno. En los hidrocarburos alfáticos son los que carecen de anillo aromático. Su nombre proviene del griego aleipar, o sea, grasa, dado que se obtienen de partir de la combustión de aceites y grasas. Se clasifican en saturados, dotados de enlaces atómicos simples, e insaturados, que poseen menos un enlace múltiple o doble o triple. Algunos ejemplos de hidrocarburos alfáticos son el etano, el eteno, el etino, 4-etil, 3-metiloctano. En la importancia de los hidrocarburos, son sustancias tremendamente versátiles, ya que sirven como materia prima para la obtención de productos muy variados. Dice, sumando a esto el hecho que su formación tomó millones de años lentos de procesos químicos bajo la tierra, de modo que constituye un recurso importante pero no renovable, y que algún día se va a terminar y se tiene que usar de manera responsable. En los derivados y aplicaciones de los carburos tenemos: los hidrocarburos se utilizan para fabricación de múltiples materiales plásticos. Dice, los hidrocarburos tienen un conjunto enorme de usos para el ser humano, entre los que destacan la generación de
energética, la generación de combustible, la obtención de plásticos, la fabricación de solventes y otros productos. Como impacto ambiental de los hidrocarburos, el uso de los hidrocarburos tiene su costo y el primer impacto se lo lleva el medio ambiente. En general, se trata de sustancias tóxicas que pueden producir grandes daños ecológicos en el caso que se vean vertidos a la naturaleza. Dice, además, dependiendo del hidrocarburo, su liberación y su combustión emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea, gases ricos en carbono como el metano CH4 o el dióxido de carbono CO2. Esos gases pueden destruir la capa de ozono del planeta y además bloquear el escape de la energía a través de la atmósfera, contribuyendo dramáticamente al calentamiento global y al cambio climático. La quema de combustibles fósiles es de hecho uno de los principales factores de esta problemática mundial. Gracias. Bueno, voy a dar paso a mi compañero Pedro Camayo para que continúe con la exposición. Buenos días, ingeniero, compañeros, todos. Les habla Pedro Camayo Rodríguez de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del petróleo. El petróleo es un compuesto orgánico formado en el fondo del mar por la composición de especies marinas y que hoy en día nos hemos vuelto indispensables, ya que los automóviles, aviones, aparatos de calefacción y otros instrumentos, ¿no?, necesitan del petróleo para poder funcionar. Si el petróleo se extinguiera, realmente haría un freno a todo esto, que finalmente estos hidrocarburos contaminan nuestro medio ambiente. Como podemos ver acá en la vía de Chimbote, en el mar, las aguas están contaminadas por el petróleo que arrojan los barcos, las lanchas, ¿no? Y las especies marinas prácticamente se van extinguiendo. Vemos esta descomposición que hay, ¿no?, al contaminar nuestras aguas en el territorio peruano, exactamente en la costa. Queda con otros tarea poder tratar de limpiar, recuperar las aguas en su estado natural y poder separar o traer microalgas, sustancias químicas que puedan procesar este petróleo derramado y que poco a poco se pueda recuperar las aguas en su estado natural. Producto de ello es que se van extinguiendo las especies marinas, como ya no podemos ver acá en las orillas del mar de Chimbote. Y así se da en toda la vía de Chimbote y también en la gran parte de la costa peruana. Los hidrocarburos, recordemos que contienen carbono e hidrógeno dentro de su composición química. Y nosotros, como ingenieros ambientales, vamos a tener esa gran tarea de poder tratarlo de la mejor manera y que esto se pueda recuperar para poder salir adelante. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Milagro Salazar y voy a continuar con la exposición hablando de la importancia del petróleo. Bueno, podemos hablar de la importancia del petróleo en relación a todos los elementos, ¿no?, y fenómenos que se generan, muchos de los cuales dan esencia a la vida moderna que solemos llevar. En este sentido, el petróleo no es solo utilizado como un combustible para todos los tipos de medios de locomoción, salvo los mecánicos o los manuales, ¿no?, sino que también es utilizado para la fabricación de elementos y productos de todo tipo: plástico, tecnopor, polietileno, etc. Bueno, el petróleo es importante en el ámbito del cuidado del medio ambiente, ya que se lo considera como uno de los contaminantes más fuertes que se puede conocer. Esto es así que puede dañar severamente la salud de los seres vivos que entran en contacto con él a través de la piel, del sistema respiratorio, etc., ¿no?, sino porque esto puede generar también complicaciones muy serias en el medio ambiente, por ejemplo, cuando hay derrames o contaminaciones de recursos naturales como ríos, terrenos, etc., ¿no? Ahora, bueno, voy a hablar de los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo se consideran combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, el jet fuel, el combustible búnker y el gasóleo para la calefacción, ¿no? Y también los lubricantes, pues esto ha sido los usos más habituales del petróleo desde la industrialización. Además, los aceites minerales comprenden aceites blancos medicinales muy refinados. Están tan minuciosamente refinados que prácticamente contienen solo alquenos y cicloalcanos, es decir, hidrocarburos saturados,
y se utilizan para aplicaciones médicas y cosméticas. Ahora voy a hablar de las reservas que hay del petróleo, ¿no? Las reservas mundiales del petróleo y gas han sido principalmente, la mayor parte de las reservas probadas del petróleo se hallan concentradas en unas pocas regiones del planeta. Oriente Medio cuenta con más de la mitad de las reservas mundiales conocidas de petróleo bruto, de los casi 350.000 millones de barriles. Arabia Saudí cuenta con aproximadamente el 40%, y Kuwait, Irán e Irak tienen la mayor parte del resto. Otro importante centro de acumulación de reservas petrolíferas son las tierras que rodean el Golfo de México, el mar del Caribe también, con grandes reservas en la región de la costa estadounidense, del Golfo y también en Venezuela. Bueno, finalmente hablaré de las características de la gasolina. Entre sus principales características se encuentran el octanaje, la medida de resistencia de la ignición de la gasolina sin la ayuda de una bujía. Un mayor octanaje implica menor resistencia. De preferencia, la gasolina utilizada en el motor debería ser de un octanaje equivalente, ¿no? La característica del diésel es que es un combustible compuesto de destilado obtenidos en la operación de refinado de petróleo o mezclas de tales destilados con aceite residual utilizados en vehículos y automóviles. Las características del gas licuado de petróleo, este hidrocarburo, en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en estado gaseoso. Es más barato almacenarlo y transportarlo en estado líquido, pues su volumen es de 250 veces menor de lo que se consigue si se coloca en envases con mayor presión, ¿no? En el aire puede causar muerte por asfixia este combustible, y en estado líquido, quemaduras en la piel. Esto presenta ventajas económicas con respecto a su rendimiento en comparación a otros combustibles. Los usos principales del GLP son para la calefacción y cocción de alimentos. Su comercialización en el mundo es bastante fluida. Bueno, muchas gracias, profesor. Y le doy pase a mi compañero. Continuando nuestra exposición de hidrocarburos y derivados del petróleo, hay que recordar su proceso de destilación o formación, lo que se puede encontrar como derivados del hidrocarburo del petróleo. Ya lo dijo anteriormente nuestros compañeros, ya que se obtienen muchas cosas, muchos productos a nivel industrial y en la cual también a nivel que podemos utilizarlo, ¿no?, dentro de la sociedad. Ya, el petróleo, el combustible, la gasolina, el querosene, la brea que nos ayuda a lo que son las pistas, el gas mismo, que también es uno de los que ya indicó nuestra compañera, uno de los productos importantes del petróleo. Pero acá la intención es buscar la ventaja y desventaja. Una de las ventajas es la cantidad de aplicaciones que se puede obtener. La otra es cómo genera el proceso industrial, el movimiento de lo que es el transporte, en lo que son los productos de cocina, también productos del hogar. Uno de ellos, ya lo está indicando ahí, es el jabón, ¿no? El jabón, que es un polímero, también productos medicinales, en este caso fármacos que también se utilizan, productos de plástico que utilizamos a diario, la ropa, la manera de vestir. Es un proceso industrial bien grande que ocasiona esto. Y hay que, comparado con otro tipo de energías, estas al menos son menores. En este caso, el petróleo es mucho más mayor energía produce, ¿no? Es más energético que el mismo la energía solar o energía eólica. Las desventajas más que todo es del impacto ambiental. Eso hay que tenerlo claro. El alto grado de toxicidad para la salud humana es muy fuerte, ya sea por sus derivados
En el proceso industrial, la contaminación aérea, ya sea también por el proceso de transporte que se da, ya sea por tuberías o por carros o medios de transporte que se dan, a veces en el camino sucede accidentes y genera ese gran problema de contaminación. Hay que también tener en cuenta que es energía que no es renovable. Algún día se va a acabar y eso es lo que hay que tener en cuenta para poder buscar alternativas de energía que se puedan utilizar más adelante. También otra desventaja es desde el proceso de inicio de extracción se extrae gases, ya lo vimos al inicio, ya nos comentó nuestro compañero cómo se encuentra el petróleo. Y nuestra compañera también, Milagros, también nos indica lo mismo, ¿no? Los derivados, la cantidad de petróleo que surge en el Medio Oriente. Más adelante también hay que agregar nuestras conclusiones. Dentro de este proceso, ya lo vemos en la imagen, es un proceso industrial muy grande que se genera. Pero nuestra primera conclusión es que genera ingresos y mueve muchas industrias al respecto. Otro también es que en los lugares en que se tiene, donde se extrae, ahí debería haber progreso también. No todos los lugares se da ese caso. El otro es la materia prima importante que genera también esto, el petróleo. Y para terminar, el impacto ambiental que genera es muy fuerte, es muy fuerte en la medida que si no hay un cuidado para todo esto del transporte, del proceso, refinación y el momento de llegar a nuestros hogares, hay que tener bastante cuidado. Ya lo vimos, el derrame de petróleo que hubo en Ventanilla, en Lima, y ojo, estamos hablando solamente de lo que conocemos. A veces hay derrames de petróleo en la zona selva y en el traslado de la zona selva hacia la costa también hay tuberías que a veces están dañadas. Entonces ahí genera un impacto ambiental. Concluyo. El grupo que tenemos es más que todo informar, ¿no? Las bondades que tenga el hidrocarburo, que es el petróleo, pero también las precauciones y prevenciones. Una de ellas es, si no tenemos una información desde casa, en la medida que podamos desechar los plásticos, que es un derivado del petróleo, vamos a generar más contaminación. Si nos vamos un poco más allá, si no hay unas normas claras, unas leyes establecidas para el proceso de industrialización del petróleo, vamos a generar bastante contaminación y más que todo el efecto invernadero va a ser más fuerte. Y si nos vamos más allá todavía, podemos hablar de una reunión a nivel de países para poder buscar energías renovables que nos ayude a reemplazarlo, porque si no, vamos a sufrir la contaminación más larga de nuestra vida. Muchas gracias. Ahora sí, se despide el grupo porque la idea es enseñar e informar más que todo. Gracias.